Y luego le sigue entonces el último periodo de gobierno de este acuerdo, el Frente Nacional, que es el de Misael Pastrana. Entonces, este introduce otro elemento que es el sistema UPAC. El sistema UPAC era la unidad de poder adquisitivo constante. Hoy no es el UPAC, sino es una unidad de valor que se usa para la compra de bienes raíces, para transarla. Hoy es el VR, si no estoy mal. Se crea el Banco de los Trabajadores, se amplía la conmutación de pensiones y se ampliaron estas para las viudas y los huérfanos. Es decir, que cuando una persona viuda, cuando una persona que había laborado y que ya era pensionado moría, entonces ahora las viudas y los huérfanos, es decir, sus hijos, podrían recibir esa pensión. Se organizó el subsidio familiar, que hasta hoy en día se llama Familias en Acción, así que eso no fue una idea de Uribe, como algunos presentan, sino que viene de mucho más atrás. Se iniciaron los centros comunitarios para la infancia y el Plan Nacional de Nutrición. Nótese que tampoco es una idea de Uribe el hecho de la alimentación a los niños, el PAE, como se le conoce hoy en día, el Plan para Educación, brindarle ese alimento. Los centros comunitarios para la infancia, es decir, los jardines infantiles, ya estaban atrás, no fueron ideas de estos, lo único que han hecho ellos es como renovarlos, cambiarles el nombre, tomarlos de otra manera y continuar lo que ya se inició tiempo atrás. Se modernizó el sistema tributario porque Colombia ha venido perdiendo y sin embargo seguimos perdiendo porque desde que se devaluó el peso, es decir, que frente al dólar no valiera lo mismo que un dólar, entonces hemos salido perdiendo cada vez más. Se pavimentaron 2.300 kilómetros de la red vial, se habilitaron cerca de 700 kilómetros de ferrocarril, se ampliaron los aeropuertos, es decir, que durante esta presidencia se hicieron adelantos en la infraestructura de las comunicaciones o de las vías de comunicación en Colombia. Se aumentó en un 55.4 la generación de energía pública, comienzo la explotación del Cerrejón. Así que estos son los culpables de los problemas del Cerrejón. Hoy, en el siglo XXI, año 2020-2021, los del Cerrejón están abandonando las empresas que estuvieron explotando desde 1970 hasta 2020, 50 años de explotación, si usted cuenta. Entonces, generaron unas problemáticas que no se previeron por este gobierno y que hoy Colombia tiene que afrontar con la población de La Guajira, con la población indígena allí, con los niños desnutridos que están muriendo de hambre, de sed, bueno, toda esa problemática. Y que en representación a lo que esas corporaciones pagan a Colombia, pues no alcanza, no compensa para atender todas estas problemáticas. Se inauguró la central de abastos de Bogotá, que hasta el día de hoy es la central de abastos más grande de Colombia y que surte en muchos otros lugares y que es referente para el precio de la canasta familiar. Durante esta gestión también se colombianizó el patrimonio, es decir, que se determinó que era patrimonio de Colombia. Y entonces se pusieron normas estrictas a las concesiones para la extracción petrolera y a las empresas extranjeras con el tiempo, se reconoció el aporte de Pastrana a generar marcos normativos que protegían el medio ambiente. Es decir, que es el primer presidente
que piensa en la protección del medio ambiente, en que si una empresa va a explotar los recursos naturales, tiene que tener un plan para mitigar el impacto ambiental, tema que hoy es muy prioritario en estos asuntos. Entonces, aquí tenemos este resumen de lo que sería el Frente Nacional, los antecedentes, la violencia bipartidista, la dictadura de Rojas Pinilla, el pacto de Sitges y de Binitdorn, el golpe de Estado que se le da al gobierno de Rojas Pinilla, y tenemos entonces las paridades que se generaron, sus principios. Entonces, uno era que tuviera alternidad, 4 años uno, 4 años otro. La paridad, que aunque gobernaran unos, los otros también serían integrados o involucrados en el gobierno, no es que iban a estar por fuera. Entonces, de esa manera, pues ya vimos los 4 periodos de gobierno, vimos sus destaques, sus hallazgos. Y aquí vemos entonces quienes le hicieron oposición a cada uno de estos presidentes. Entonces, a Lleras le hizo oposición el MRL, que era un partido de gobierno en Colombia. En ese momento no habían las guerrillas que conocemos hoy en día en un comienzo, recuerden. Luego estuvo este otro partido, la ANAPO, por ahí aparece en una canción del folclore colombiano. No soy de ANAPO, no soy de izquierda, no soy liberal, no soy no sé qué, dice la canción. Se la puede buscar por ahí en YouTube para que la escuche. Profe, que sí pueda aceptar aquí. A Gina, pero no veo aquí que tenga más solicitudes. Ah, ok. Y a Lleras, entonces el Frente Unido, que estaba conformado por los estudiantes, por los campesinos, los trabajadores, y a Pastrana, la resistencia civil. A la guerrilla, ¿cuáles fueron surgiendo y en qué presidencias? Nótese. El MRL, que era el de la oposición, fue atacado por Lleras y finalmente los que sobrevivieron a esa defensa, a ese ataque, crean el MOEG, poco conocido, un principio de las guerrillas actuales. Valencia atacó la ANAPO, que era el partido de oposición, y estos entonces también generarían otro de aquí, que pasarían a participar de los que fundarían estos movimientos guerrilleros. Del Frente Nacional, la disputa contra los estudiantes y los demás, entonces generarían directamente el movimiento de M19. El movimiento guerrillero M19 principalmente era de estudiantes, de gente intelectual. Aquí no habían campesinos como si lo habían en las FARC o como si lo habían en el ELN. Por eso cada movimiento es muy diferente y hay que entenderlos cómo nacieron para entender cuáles son sus ideologías, sus políticas y su mismo actuar y cómo su inserción al Estado pues podría darse. Y tenemos la resistencia civil, el pueblo que estaba resistiendo. Entonces ahí tenemos todos los movimientos. Es decir, que las guerrillas actuales en Colombia, que son la FARC y la ELN, porque los otros ya desaparecieron o se desmovilizaron, como es el caso del M19. Entonces, en la FARC también sabemos que ya se desmovilizó, sin embargo, hay unas disidencias, hay unos reductos que todavía quedan delinquiendo, y el ELN que está muy activo. Entonces, son aquellos que nacieron haciéndole oposición al Frente Nacional y que siguen su lucha porque ellos ven que esos que se pactaron el gobierno en Colombia, cómo gobernar Colombia y mantenerse en el poder, se han perpetuado por 50 años en el poder. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces eso es lo que teníamos para contarles del Frente Nacional. Les queda entonces el ejercicio que está propuesto allí. Nuestros tiempos, el origen del Frente Nacional, que es un
documental que está allí y ahí hay una pregunta que se está haciendo para que usted pueda hacer entonces el ejercicio de análisis de ese video. Análisis, la palabra análisis quiere decir que usted tiene que hacerlo. No busque la respuesta a esta pregunta en internet porque va a ser elaborada, tal vez la encuentre, pero no le va a servir. Usted véalo, tómese el tiempo, solo dura 27 minutos, tome las notas que requiera durante la observación del video y después se sienta y crea su propio documento con sus palabras, con su interacción. Eso se va a anotar en el escrito. Bueno, que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga.